En este segundo mini tutorial vamos a empezar a tomar contacto con la función sí. La función sí es una función que nos permite, a través de un primer argumento, que es lo que él llama la prueba lógica, averiguar si yo lo que estoy buscando se cumple o no se cumple, que es lo que va a tener lugar en la segunda argumento cuando el valor es verdadero, o el segundo o el tercer argumento cuando lo que va a devolver cuando el valor de la prueba lógica devolvería falso. Como os comento en la descripción que observáis en esta primera parte de la hoja de cálculo, la función sí realmente es una función que da, vamos a preguntar, a decirlo así de esa manera coloquial, mucho de sí. ¿Por qué? Porque yo puedo complicarla o puedo encaminarla o puedo, vamos a decir así, confeccionarla de manera que no solamente valga para una comprobación simple, como puede ser la primera parte de la prueba lógica, el valor si verdadero o el valor si falso, sino que también yo lo que puedo hacer es, primero puedo ir complicando estos argumentos de la prueba lógica o del valor si verdadero o el valor si falso, convirtiendo en lugar de una comparación en el valor que devolvería una otra fórmula. Ya sabéis que las funciones en Excel no solamente se pueden utilizar de forma, vamos a pensar, independiente, ¿no? Sino que a su vez una fórmula, una función, puede ser argumento, puede ser parte de otra fórmula, que es lo que comúnmente se denomina anidar funciones. A su vez, la función sí, como no deja de ser una fórmula, puede, vamos a decir así, anidarse en ella misma, y yo puedo convertir cualquiera de estos valores que tengo aquí, el valor de respuesta verdadero o el valor de respuesta falso, en otra nueva pregunta, en otro nuevo sí, para ir, vamos a decir así, desgranando todas las posibilidades que necesito averiguar acerca de una posible ocurrencia dentro de una fórmula. Mirando en esta manera de utilizar la función sí, Excel, a partir de la versión 2019, que es lo que os explico en esta primera parte de la celda, ha creado una nueva función que es la función sí.conjunto. La función sí.conjunto es bastante útil porque en lugar de tener que ir anidando funciones sí entre ellas, lo que hace es que vamos a pensar que ya está contemplada como un sí anidado, como un sí conjunto, con lo cual nos ahorra bastante trabajo. Pero, repito, eso solamente está operativo a partir de las versiones 2019 de Excel. Poco a poco iremos viendo cómo poder utilizar esta función sí desde las formas más simples hasta, vamos a pensar, ir complicándolas un poco cada vez más. Muy bien. Aquí volvemos a la misma hoja de cálculo que teníamos, la misma tabla, perdón, que teníamos cuando hemos estado trabajando con las funciones y con la función O. Aquí yo, imaginaros que lo que quiero comprobar es si el tipo de libro que corresponde a cada una de estas líneas es del tipo novela. Entonces vamos a escribir aquí y vamos a poner tipo novela. Muy bien. El tipo novela, yo lo que quiero comprobar es que aquí aparezca la palabra sí o la palabra no, o aparezca verdadero o aparezca falso, si realmente aquí el tipo de libro que corresponde a cada una de estas líneas es el tipo novela. Muy bien, empezamos introduciendo nuestro signo igual, vamos a empezar a buscar la función sí. Acordaros que si yo escribo la letra S, él va a empezar a mostrarme el listado de todas las funciones, de todas las fórmulas que comienzan con esa S. Si yo aquí continúo con la I, pues me aparecen las funciones que aparecen con las dos letras, con la S y con la I. Fijaros que aparece la función sí. Esta versión que estamos ahora mismo en pantalla, tenemos en pantalla, es la versión 2019, por eso aparece la función sí.conjunto. Si no tenéis de esta versión en adelante, no os va a aparecer sí.conjunto. Sí que va a aparecer la función sí.error, la función sí.nd, y sí.nd es una forma especial de error
ya lo iremos también viendo poco a poco en los mini tutoriales, que solamente va a comprobar el error que podría devolver una función de búsqueda cuando no encuentra el dato que hemos buscado. Y luego la función signo, que nos va a devolver el signo que tiene la celda en la que nos encontramos, que puede ser un signo positivo o un signo negativo. Muy bien, necesitamos la función sí. Hacemos doble clic. Ahora acordaros que podríamos o bien escribir directamente la fórmula dentro de la celda o bien podríamos acudir a la caja de la FX, de la ayuda, que nos va a permitir, volvemos a decir lo mismo que en las funciones I o, de una forma más amigable, lo que yo tengo que ir introduciendo. El primer argumento que nos aparece es el argumento de la prueba lógica. Si yo, la prueba lógica, realmente, ¿qué es lo que quiero? Yo en este caso lo que quiero comprobar es que lo que haya, el tipo de libro que hay aquí, o sea, realmente lo que haya en esta celda, sea igual a novela. Muy bien, aquí fijaros que ya nos está empezando a decir que realmente eso es verdad. Aquí si yo acabo esta fórmula, fijaros que él me está diciendo que hay un problema con ella. ¿Por qué? Porque yo necesito introducir el resto de los argumentos. Vamos a aceptar y vamos a continuar. Aquí yo ahora lo que quiero que aparezca realmente es cuando sea verdad que el valor que lo que encuentra es novela, que aparezca verdadero. Cuando no sea verdad, que aparezca falso. O que si quiero que aparezca sí o no. O quiero que aparezca, por ejemplo, comprobado o no comprobado. Yo aquí ya puedo escribir el texto que necesite. ¿De acuerdo? Lo vamos a poner aquí verdadero. Y aquí vamos a poner que es falso. Ahora, fijaros en una cosa. Cuando yo he escrito novela, él lo que ha hecho es poner la palabra novela entre comillas. ¿Por qué? Porque novela es un texto literal, y él lo tiene que diferenciar, lo tiene que identificar como tal, y por eso lo pone entre comillas para no confundirlo con un posible nombre de fórmula. Acordaros que eso lo hemos visto también cuando estábamos hablando de la función i o de la función o. Bueno, pues aquí, ¿por qué verdadero y por qué falso no lo pone entre comillas? Porque verdadero y falso, o 0 o 1, que sería el equivalente a 0 falso, 1 verdadero, es el correspondiente valor booleano que él da a esas variables. Por lo tanto, si pongo verdadero o pongo falso, él no lo va a interpretar como un texto literal, sino como un valor booleano, como un valor lógico. Si yo realmente quiero luego trabajar con este dato como un valor booleano, un valor lógico, puedo tenerlo así y encima todavía me va a servir de ventaja para que él lo interprete como una variable. ¿Que no quiero eso? ¿Que simplemente quiero que ponga no o sí? Pues entonces lo pondría yo y él lo interpretaría con un valor concreto. Muy bien, pues le vamos a dar a aceptar. Y aquí vemos que realmente el tipo de novela va a ser el tipo novela, en este caso es verdadero, y por eso aparece verdadero. Fijaros, yo lo que voy a hacer ahora es utilizar la función de arrastrar y copiar que me da Excel a la hora de trabajar con las fórmulas o con las operaciones aritméticas para que esta misma función la vaya adaptando, la vaya recorriendo a todas las filas que tengo yo aquí con todos los datos de mi tabla. Como aquí ya tengo una serie de filas, vamos a pensar que tengo un origen y un fin dentro de esas filas, no hace falta que yo arrastre literalmente hasta llegar al final. Simplemente me coloco en el marcador, en el cuadradito que nos aparece, que es donde realmente nosotros debemos de pulsar para arrastrar y copiar, y hago doble clic. Al hacer doble clic, como él ya sabe hasta dónde está el tope, hasta dónde tiene que llegar, fijaros que ha arrastrado la fórmula por mí y ha terminado justo en la última de las filas, donde termina mi matriz de datos, donde termina mi tabla. ¿De acuerdo? Aquí ha ido recorriendo, primero ha comprobado el valor de la celda A4, luego de la A5, luego de la A6, luego de la A7, así hasta que ha llegado a la última de las filas, que será la A21. Bueno,
Aquí ahora vamos a pensar que no solamente vamos a querer interpretar si el dato que yo estoy escribiendo es verdad o es mentira, sino que voy a querer realizar una operación cuando el dato sea verdad o cuando el dato sea mentira. Muy bien, entonces aquí vamos a pensar que, por ejemplo, yo tengo que aplicar un descuento a la cifra de ventas del mes de enero, por ejemplo, si la cifra de ventas ha pasado, pues imaginemos, de 5.000 euros. Cuando esa cifra sobrepase 5.000 euros, yo aplico un descuento del 5%. Y si no, pues no aplico descuento. Muy bien, pues entonces vamos a poner aquí descuento 5%, ventas enero mayores que 5.000. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí, bueno, perdón, aquí no me he puesto ventas. Vamos a corregirlo y escribimos ventas para que se vea bien. Muy bien. A ver, aquí, acordaros que yo ahora si no quiero que esta celda ocupe esta columna sea así de grande, lo que voy a utilizar es la opción de ajustar texto para que él lo que hace es que, vamos a decir así, hace tantas líneas dentro del ancho de mi columna para que automáticamente me quepa el contenido dentro de ese ancho de columna. Muy bien, empezamos con nuestro signo igual, buscamos nuestra función sí, abrimos nuestra caja para que nos sea más fácil realizar todavía la tarea. Entonces, ¿yo qué quiero comprobar? Yo lo que quiero comprobar es que esta cantidad sea mayor, acordaros de los operadores de comparación que estuvimos viendo en el tutorial de las funciones I o O. Aquí tendríamos el mayor. ¿Cuándo es mayor? ¿De qué? Pues mayor, hemos dicho que de 5.000. Muy bien. Cuando eso sea verdad, yo lo que quiero es que ahí aparezca el descuento que voy a aplicar, que es un 5%. Pues muy bien, 5%. 5%. Ahora, si no es verdad, yo no voy a aplicar ningún descuento. Yo quiero que aparezca el 0%. Muy bien, fijaros que aquí ya ha comprobado que en esa celda, en la primera celda en la que yo me encuentro, esa prueba lógica va a devolver verdadero. Por lo tanto, él va a colocar ese 5%. Pero fijaros, no coloca 5%, ¿qué coloca? Su representación, la representación en decimal de 5%. Fijaros que para Excel los formatos, el formato moneda, el formato porcentaje y otros tipos de formatos, son simplemente datos, adornos, vamos a pensar así, maneras de visualizar los contenidos que a mí me vienen bien. Pero a él realmente lo que le interesa es el número al desnudo, que en este caso 5% sería 0,05. Cuando nosotros hagamos esta fórmula, cuando le demos al aceptar, veremos que en la celda va a aparecer 0,05. Yo le tendré que dar el formato porcentaje para que visualmente ese decimal se convierta en un porcentaje. Entonces, vamos a aceptar y veis que él aparece el número en decimal 0,05. Bueno, le damos al formato porcentaje, estilo porcentaje que tenemos aquí, y automáticamente ese 0,05 se convierte en el 5%. Al igual que hemos hecho antes, lo que hago es que hago doble clic y automáticamente él arrastrará esa fórmula y adaptará la fórmula, la pregunta lógica, la prueba lógica a las diferentes celdas, a diferentes filas por las que va pasando e irá averiguando si realmente se cumple o no se cumple esa cantidad que yo he estado estipulando. Si yo en lugar de que aparezca el 5%, imaginaros que lo que quiero es que me aparezca realmente el valor del descuento, pues en lugar de terminar aquí, lo que haría sería ese resultado lo multiplicaría por el signo de multiplicar por la celda en la que está la cantidad y ahora en lugar de visualizar 5%, visualizaré el 5% de la cantidad. Fijaros cuál va a ser la diferencia.
Aquí lo que pasa es que le tendré que quitar ahora el formato de porcentaje para que de esa manera lo visualice de una forma normal. Le voy a poner un formato de moneda para que de esa manera de contabilidad, para que no lo vea como porcentaje, sino como cantidad. Entonces, eso ya veremos nosotros qué es realmente lo que nos hace falta. Si nos hace falta tener una columna solo con los posibles porcentajes de descuento que yo voy a aplicar sobre una venta o un rappel a un cliente sobre volumen de compras, o necesito ver la cantidad que surge de ese descuento para que de esa manera yo luego pueda trabajar con ello. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos viendo cómo o bien podemos utilizar la función del sí simplemente para que nos aparezca un mensaje en pantalla en función de si se cumple o no se cumple la prueba lógica, o aquí estamos viendo cómo podemos con una comparación ofrecer un resultado en función de que si se cumple o es verdadera o es falsa esa comparación que yo quiero observar. Bueno, a ver, ahora vamos a complicar un poco más. Fijaros que yo aquí lo que estoy llegando es quiero comprobar si la suma de estos 3 trimestres alcanza, vamos a decir así, una cantidad determinada. Porque si alcanza esa cantidad, el objetivo está cumplido, y si no alcanza esa cantidad, el objetivo no está cumplido. Aquí hemos estado trabajando dentro de esta segunda manera de utilizar la función sí, con una comparación con una cantidad que tengo yo aquí, que yo he introducido directamente en la fórmula. Pero ¿qué pasa si la cantidad la tengo? Vamos a ver que aquí tengo, dentro de esta celda, tengo un objetivo trimestral. Y el objetivo trimestral, vamos a pensar que son 12.000 euros. Muy bien, le voy a dar el formato de euro, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que voy a trabajar no es como he trabajado aquí, introduciendo literalmente un valor dentro de la fórmula, sino aquí lo que voy a hacer es referencia a una celda que contiene ese valor. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor mi objetivo trimestral de la dirección, unas veces me lo ponen en 12.000, otras veces me lo ponen en 10.000 y otras veces me lo ponen en 14.000. Y no tengo por qué rehacer mi fórmula, simplemente lo que voy a hacer es cambiar el valor en la celda donde tengo fijado mi objetivo y de esa manera Excel recalculará. Entonces, vamos a poner aquí comprobar objetivo. Comprobar objetivo trimestral. Entonces, le vamos a dar también al ajuste de texto para que no se nos haga demasiado grande esa columna. Vale, entonces, empezamos como siempre con nuestro signo igual, con nuestro signo más, acordaros que da lo mismo, escribimos la función sí, sacamos, ahora fijaros, ahora no voy a sacar la caja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos anidando funciones, vamos a pensar que ya hemos pasado de la etapa de principiantes de utilizar la caja. La caja nos va a servir cuando nosotros estamos empezando a trabajar con una función para familiarizarnos con ella y para saber de qué manera y en qué orden vamos a poder introducir esos argumentos. Bueno, mi prueba lógica ahora vamos a pensar. Yo realmente lo que quiero es comprobar que la suma de estas 3 cifras sea mayor o igual que 12.000 euros, ¿verdad? Podría, en este caso, como tenemos simplemente 3 números, podría sumarlos directamente diciendo que es la celda D4 más la E4 más la F4. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que sería conveniente introducir esa suma entre un paréntesis para que él comprendiese que es la suma de todos y no el último de los parámetros. Pero aquí nosotros vamos a empezar ya a ser un poquito más, vamos a decir así, más profesionales. Vamos a utilizar la función suma, que es la función que nos permite sumar una serie de celdas. Muy bien, pues escribo la función suma. Entonces, aquí llamo a la función suma. ¿Qué números quiero sumar? Quiero sumar estos 3 números.
¿de acuerdo? Cierro la función suma y eso, mi prueba lógica quiere decir que eso tiene que ser mayor o igual que la celda donde tengo el objetivo, que es la celda M2. Pues muy bien, mayor o igual que la celda M2. Vale, muy bien. A ver, nosotros aquí, cuando estamos trabajando con una fórmula, que lo que vamos a hacer es diseñarla para una celda, para una fila de una celda, y después reutilizarlas para las demás filas del resto de la tabla, de la matriz de datos en la que tengo, tenemos que pensar que cuando yo trabajo con una celda, esa celda ahora mismo, como está nombrada con la M y el 2, es una celda que llama Excel con una referencia relativa. ¿Qué quiere decir? Que mis celdas son libres de moverse hacia abajo. Si yo ahora cuando restre voy a arrastrar la suma que va desde el lugar de la D4 a la F4, de la D5 a la F5, pero también Excel moverá esa celda M2 de la M2 a la M3. Y fijaros que yo el valor del objetivo trimestral lo tengo en la celda M2. Por lo tanto, esa celda M2 tiene que permanecer inmóvil, no tiene que desplazarse, no puede cambiar de la M2 a la M3 ni luego a la M4 y así hasta que llegue al final de mi tabla. ¿Cómo consigo arreglar, vamos a decir así, cómo consigo explicarle a Excel que las celdas de la función suma se van a ir desplazando de la 4 a la 5, así hasta que llega a la 21, que es la última de las líneas que tengo, y sin embargo, la celda M2 no puede desplazarse, no puede moverse del lugar que está ocupando. Pues aquí vamos a utilizar, y esto es una manera, un diseño que han utilizado los desarrolladores del programa para explicarle a Excel que esa celda no se va a mover. Y es lo que llamamos una referencia, en este caso, una referencia absoluta. ¿Qué es una referencia absoluta? Pues es tan fácil como colocarle a esa celda dos signos de dólar. Un signo de dólar delante de la M y un signo de dólar delante del 2. ¿Cómo lo he hecho? Pues mirad, lo he hecho pulsando dentro de las teclas de nuestro teclado. Hay unas teclas que están las primeras que hay en la primera línea, que son unas letras que empiezan por la F1 y terminan por la F12. Son lo que llamamos las teclas de función. Las teclas de función, aunque parece que no sirven para nada y las tenemos realmente infrautilizadas porque lo que están en los portátiles es, vamos a decir así, reutilizadas con las teclas de subir y bajar el volumen, de aumentar y bajar el brillo de nuestra pantalla, pues esas teclas también tienen una tarea, que es realmente la que tenían al principio, que es como dar órdenes más directas a los programas o incluso directamente a nuestro sistema operativo o Windows. Bueno, pues la tecla F4 lo que permite es introducir las referencias absolutas o la referencia mixta o la referencia, si está de absoluta a mixta o relativa, de una celda. ¿De acuerdo? Ahora, tener cuidado en una cosa. Cuando yo tengo en mi portátil, ¿vale? En el mío exactamente, las teclas de subir y bajar el volumen están de color blanco y las teclas de función, están de color rojo. Y hay una tecla que suele ser, bueno, en mi caso roja, pero hay muchas veces que es azul. Una tecla al lado de la tecla de control, a la izquierda del teclado, en la última de las filas del teclado, que pone FM. Pues si mi tecla de función, como me pasa a mí en este caso, la F4, es de color rojo, para que realmente funcione, tenemos que pulsarla a la vez, la tecla FN y la tecla F4, para que de esa manera podamos conseguir que salga. Y si no, saldría la tecla correspondiente, que en mi caso es la de anular el ratón. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es mi prueba lógica. Mi prueba lógica es que cuando la suma de los 3 primeros meses sea igual o superior al objetivo trimestral, que es el que he fijado en esta celda, ¿vale? Esa es mi prueba lógica. Ahora, punto y coma, segundo argumento.
¿Qué quiero yo que aparezca? ¿Qué mensaje quiero que aparezca cuando eso es verdad? Pues quiero que aparezca el mensaje objetivo logrado. Y cuando eso no sea verdad, pues quiero que aparezca objetivo no logrado. Fijaros que aquí puedo poner el mensaje que realmente a mí me parezca más obvio para que yo, cuando vea mi hoja de cálculo, sepa realmente que la operación que yo tengo ahí es la que me va a mostrar el resultado que estoy buscando. Muy bien, le vamos a dar al introducir. ¿Por qué le voy a dar a introducir en lugar de dar a enter? Porque mirad, si doy a introducir, el resultado de la fórmula se da por concluido, me ofrece el resultado, pero no salgo de la celda en la que me encuentro. Si doy la tecla de enter, consigo lo mismo, pero bajo a la fila de abajo. Con lo cual, como mi función ahora, mi misión es arrastrar esa fórmula, pues tendría que volver otra vez a subir a la celda de arriba para poder arrastrarla. Le vamos a dar a introducir y fijaros que aquí ya aparece mi mensaje de objetivo logrado. Volvemos a hacer doble clic para que arrastre y dependiendo si se cumple o no se cumple la condición que yo he estipulado, pues me sale el mensaje de objetivo logrado o objetivo no logrado. Fijaros que aquí hemos sido tan buenos que solamente ha habido una de las líneas que no ha alcanzado el objetivo. Si ahora mis jefes piensan, no, es que tú has ido, es que no eran 12.000, es que te has equivocado, es que eran 15.000 euros los que nosotros estábamos evaluando. Pues aquí, fijaros que al cambiar este valor, automáticamente él recalcula toda la fórmula que yo he introducido y ahora ya el resultado es diferente. Ahora ya tengo menos objetivos logrados de los que tenía antes. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces fijaros cómo ya aquí hemos ido, vamos a decir así, complicando un poco, pidiéndole más a nuestra función sí. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Así que espero que en el próximo mini tutorial seguimos avanzando y así continuamos con la función sí. Hasta la próxima.